pasé por una crisis económica, pero muy, muy, muy fuerte. Estaba yo viviendo con mi hijo en una unidad habitacional de Iztapalapa, en donde el flujo de agua era tan débil que el agua no sube por las tuberías, sino que forzosamente hay que hacer todo así a jicarazos. Y pues tampoco se alcanzan a llenar los tinacos ni nada. La única forma de que uno tenga lleno el tinaco es uno pagando una pipa. Que vaya una pipa, le llenan un tinaco y ya la fuerza del tinaco es la que le ayuda a uno a tener un poquito de agua. Entonces, pues resulta que yo cada semana tenía que ir y pagarle a esta pipa entre 70 a 90 pesos para que me llenara el tinaco y tener agua para la semana. Y pues resultó que un lunes fui a dejar a mi hijo temprano a la escuela a las 7 de la mañana, de ahí me fui a comprar la despensa para toda la semana. Y pues resulta que al terminar de comprar la despensa me doy cuenta que ya no tenía dinero para el resto de la semana. Me quedaba únicamente 70 pesos. Y pues la verdad estuve toda la mañana dándole vueltas al asunto, pensando qué podía hacer. Pues sí, preocupada, porque esos 70 pesos los podía usar para pagar la pipa. Aparte el tinaco estaba vacío, entonces o usaba ese dinero para pedir una pipa que me llenara el tinaco y poder tener agua para toda la semana, o usaba ese dinero para llevar a mi hijo a la escuela. Porque si usaba ese dinero para llevar a mi hijo a la escuela, para empezar no me iba a alcanzar para llevarlo 2 días. El resto de la semana ya mi hijo ya no iba a poder ir a la escuela y de todas maneras íbamos a estar sin poder ni siquiera pasar el año. Entonces sí era una situación de veras un poco angustiante, bastante angustiante. La verdad sí estuve toda la mañana en crisis, llegó la tarde y sí llegué al momento de que dije, o sea, es que ya se acercaba el día siguiente y todavía no sabía a qué hacer, si llevar a mi hija a la escuela o no. Me encerré en mi habitación, en mi recámara, me puse a orar, a llorar de la desesperación. Pero de repente me di cuenta que no me estaba comportando como una hija de Dios. Porque estaba orando con desesperación y no con fe. Entonces en ese momento me arrodillé y le pedí perdón a Dios primeramente por haber orado de esa forma, y después oré de una manera diferente y le dije, mira Señor, yo solo sé que tú sabes perfectamente cuál es mi situación, sabes que no tengo forma de conseguir dinero y también sabes las necesidades que tengo, y también sé que tú me amas a mí, que tú amas a mi hijo, porque somos hijos tuyos, y sé Señor que tú nunca permitirías que un hijo tuyo le falte algo. Tal vez no tengamos lujos, pero lo necesario nunca nos va a faltar a los hijos de Dios. Y cuando yo me di cuenta que a mí me faltaba lo necesario, dije, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Entonces dije, mira Señor, yo sé que esto no es tu voluntad, y yo no sé de dónde, no sé cómo, yo solo sé que tú me vas a dar lo necesario para que yo termine esta semana con agua y llevando a mi hijo a la escuela. Y ya salí de mi recámara, no había pasado ni media hora cuando me marca mi papá y me dice, hija, ¿cómo estás? Y pues generalmente uno contesta, bien, todo bien, ¿no? Pero la verdad es que ese día sí, la aflicción había sido fuerte, y sí le dije, la verdad estoy mal, porque no tengo dinero y tampoco tengo agua. Entonces sí estoy en una situación muy complicada. Y me dice, es que por eso te llamé.
Dice, porque él estando en su trabajo, él dice, es que yo sentí que algo necesitabas. Dice, y justamente en este momento va saliendo tu mamá y te va a hacer un depósito. Ah, pues muchas gracias. Y pues ya estuve tranquila, obviamente agradeciendo a Dios. Al día siguiente, con los 70 pesos llevé a mi hijo a la escuela y de ahí me fui a una plaza comercial a retirar lo que me había depositado mi papá. Y estando yo ahí en la plaza haciendo el retiro, suena mi teléfono. Y era un amigo de la iglesia con el que yo estaba trabajando, haciendo un proyecto para la iglesia. Ya llevábamos varios meses trabajando él y yo. Y sonó y vi que era él, entonces yo pensé que pues, necesitaba entregarme o decirme algo acerca del proyecto, del ministerio que teníamos juntos. Entonces, pues contesto y me dice, Sandrita, ¿dónde estás? Le digo, estoy aquí en Plaza Oriente. Ah, dice, muy bien, dice, voy para allá. Dice, no te muevas de ahí, te veo en el estacionamiento. Sí, está bien, le digo, nada más termino de hacer lo que estoy haciendo en la caja y ahorita te veo ahí. Y ya, salgo al estacionamiento, él se me acerca, toma mi mano y me pone algo en mi mano. Y era otro billete. Y pues yo me quedé así como que, ¿qué está pasando? Yo dije, ¿para qué es este dinero? Porque igual y era para la iglesia, ¿no? Y me dice, no me mires a mí. Dice, esto viene de Dios. Dice, yo estaba orando ayer como a las 5 de la tarde, o sea, a la hora que yo estaba clamando. Dice, yo estaba orando ayer, a esta hora. Dice, y Dios me dijo que te diera este dinero. Entonces, pues obviamente me solté a llorar. Y me dijo, dice, de veras, dice que esto no viene de mí. Eso viene de Dios, en serio, ni me des las gracias a mí. Dice, no, pero de todas maneras, muchas gracias por ser sensible a la voz de Dios, ¿no? Pero bueno. ¿A qué quiero ir con esto? A que muchas veces los hijos de Dios vivimos afanados por las cosas materiales, porque a veces no tenemos ni lo básico, o a veces sí tenemos lo básico, pero somos tan materialistas que siempre queremos más. Y de todas maneras vivimos afanados queriendo más. Vivimos afanados porque quiero un mejor carro, porque quiero una mejor casa, porque quiero una mejor escuela para mis hijos, porque quiero mejor ropa, por mil cosas. Entonces, por favor abra su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué dice ahí el Señor el día de hoy para cada uno de nosotros. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas debemos estar afanosos? Por ninguna, por nada. Sino, y esta palabra sino es importante, sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, Filipenses 4:6. Este versículo nos presenta un problema y un proceso para erradicar ese problema. El problema es el que ya comenté, el afán. Entonces, ¿qué significa la palabra afán? En el escrito en griego de este texto bíblico, donde dice, por nada estéis afanosos, la palabra afanosos en griego es la palabra
merimnao, que significa, o se puede traducir también, como estar preocupado por, tener cuidado, estar ansioso, estar distraído porque no se sabe qué dirección tomar. Significa angustia, estar angustiado, acongojado, cargado. Y aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención. Significa sentirse inseguro, sentirse temeroso. Bueno, esto hay que recordar. Ahora, aunque la palabra afán, como lo acabo de leer, tiene pues significados que digamos que son muy generales porque se pueden aplicar pues a muchas cosas, ¿no? O sea, yo puedo estar preocupada por cualquier cosa, ¿no? Hasta, no sé, hasta porque me voy a casar, ¿no? O sea, no solamente son angustias. La palabra afán es tan amplia que se puede aplicar a mil cosas, ¿no? Pero el detalle aquí en la carta a los Filipenses, y si uno no solamente lee el versículo 6, que es el que acabamos de leer, sino que si leemos todo el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de que cuando el apóstol Pablo habla aquí de la palabra afán, él se estaba refiriendo específicamente a un afán por lo económico. Él estaba hablando aquí de la situación económica de los filipenses y también de algunas circunstancias económicas por las que él había estado atravesando, porque él habla ahí, ¿verdad? En el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Escasez de qué les habla? Pues de algo económico, ¿verdad? No está hablando de algo espiritual, ni tampoco de algo emocional. No dice me siento triste, no dice estoy nervioso, no. Él está hablando específicamente de lo económico, de lo material. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, aparte de este texto en Filipenses, hay varios textos a lo largo de la Biblia, de la palabra de Dios, que hacen este mismo uso de la palabra afán, es decir, se enfocan en lo económico. Y uno de esos textos fue dicho precisamente por nuestro Señor Jesucristo. Póngale ahí una pautadora a Filipenses 4 porque es nuestro texto base, pero ahora vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 6 también. Voy a leer del versículo 25 al 32. Y vamos a apartar estos dos, tanto Filipenses como Mateo, ambos textos los vamos a estar comentando. Entonces, dice así, Mateo 6, 25 en adelante, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿Quién la viste? Dios. Dios. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no son, digamos, hijos de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro, ¿qué cosa? Padre. Esta palabra es muy importante. Subráyala. Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, hay un texto paralelo a este. No te digo, póngame un apartador aquí en Mateo, pero en Lucas, nada más se lo voy a leer rápido yo. Lucas, capítulo 12, versículos 29 y 30, les digo, es un pasaje paralelo a esto, pero usa unas palabras un poco diferentes que vamos a ponerle atención, sobre todo en la última parte. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan, y aquí no dice gentiles, dice las gentes del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los que se preocupan por las cosas materiales? La gente que no conoce a Dios. Los hijos de Dios no nos tenemos por qué preocupar, ni estar en ansiosa inquietud por las cosas materiales. Entonces, como podemos ver aquí, Jesucristo estaba hablando de no afanarse por las cosas materiales. Nuevamente aquí Jesús no estaba hablando de las emociones, de enfermedades, de la salud, no, estaba hablando de lo económico. Entonces, Jesucristo termina este discurso diciendo, porque vuestro Padre sabe que necesitan esas cosas, sabe que necesitan vestirse, sabe que necesitan comida, sabe que necesitan un lugar donde vivir. Y si Él lo sabe, entonces ustedes, o sea, si Él es padre y ustedes son sus hijos, ¿a usted qué le parecería si usted es padre? ¿A usted le gustaría que su hijo esté preocupado por qué va a comer hoy? No, ¿verdad? Es más, los niños pequeños ni se preocupan si el papá tiene trabajo o no tiene trabajo. Él simplemente dice, tengo hambre. Y el papá ve de dónde y le da, aunque sea su propia comida, pero le da. Vean la fe de un niño. La fe de un niño que sabe quién es su papá y sabe que su papá le va a dar de comer. Amén. Y esa es la misma fe que debemos de tener los hijos de Dios. Decir, óyeme, Dios es mi papá. Es el dueño del oro, de la plata. Es el creador de todo el universo. Dios no se queda sin trabajo y no se queda sin dinero ni padece escasez. Y si Él es mi papá, ¿de qué me preocupo? Me voy a preocupar de que, ay no, pero es que si me quedo sin trabajo, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y qué va a pasar conmigo en 10 años? Óyeme, ¿acaso has olvidado quién es tu padre? Dice no lo tengo ahorita a la mano, al ratito se los leo. Pero bueno, entonces el punto es que Dios, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que quería lograr Jesucristo cuando Él hizo esta comparación entre las aves, entre las plantitas y los hijos de Dios? Él estaba esperando
que hubiera esa confianza en el corazón de sus hijos, esa certeza de que nada de lo necesario nos va a faltar y que nuestra fe esté siempre puesta en quién es nuestro Padre y no en qué circunstancias estamos viviendo o pasando. Nuestra fe no se debe de basar en lo que sucede a nuestro alrededor, ni tampoco en lo que el mundo nos quiere hacer creer, porque a veces el mundo es especialista, no a veces, siempre el mundo se especializa en llenarnos de afanes, en hacernos creer que necesitamos un montón de cosas, en hacernos creer que necesito ropa nueva porque esa ya me la vieron. Esos son afanes. Y Dios no complace afanes, pero sí suple todas las necesidades. Entonces, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado de no vivir afanados por las cosas materiales. ¿Sabe por qué? Porque ahí en el texto que leímos de Mateo 6, yo leí del versículo 25 en adelante, ¿no? Bueno, vamos a leer el 24. En el versículo 24, o sea, uno antes, fíjese de lo que estaba hablando Jesús. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A ver, como que no está lógico. ¿Por qué Jesús de repente está hablando de la idolatría prácticamente? Está hablando de servir a Dios a las riquezas y de repente, ¡pum!, como que se le cambió el tema, le pasó como a mí que se le va en la misma, y de repente empieza a hablar de los lirios y de los pajaritos y de que no se afanen. ¿Qué tiene que ver la idolatría a las riquezas con el afán? ¿Usted qué cree? ¿Sabe qué? Cuando nosotros permitimos que el mundo nos haga vivir afanados, le estamos sirviendo a las riquezas. Entonces ya las riquezas no nos están sirviendo a nosotros. Nosotros estamos viviendo para conseguir riquezas, porque el mundo nos está haciendo creer que las necesitamos, pero no las necesitamos. Hay seres humanos en este mundo impresionantemente ricos y no son felices. Y hay gente sencilla que vivimos a lo mejor con lo necesario y somos tan felices. Pero el secreto está en eso, en que no permitamos que el mundo nos llene de esos afanes, en que no caigamos en el jueguito de necesito más. No caiga en ese juego, esa no es la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no debemos de vivir en ansiosa inquietud. Los hijos de Dios debemos vivir con paz, con alegría. Aquí dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Así es como debe vivir un hijo de Dios, contento. Tal vez no tengamos lujos, tal vez no vivimos en un palacio, es más, a lo mejor ni carro tenemos. Pero debemos estar agradecidos por lo que Dios nos da, porque Él nunca nos ha permitido que un solo día nos quedemos sin comer. A menos que a usted le haya faltado fe para pedirle a su padre. Porque si somos unos buenos hijos, lo único que tenemos que decir, papá, quiero pan. Así como yo le hice ese día. Papá, necesito agua. No tengo dinero, pero yo sé que tú me lo vas a dar. No sé de dónde, Señor. Y Dios hace milagros. Amén. Y nos provee de formas impresionantes. Ahora, voy a pasar a la segunda parte. Ya les dije cuál es el problema del afán. Pero usted no se quiere quedar con el problema, ¿cierto?
Entonces, la segunda parte es, ¿cuál es el proceso para erradicar el afán de nuestras vidas? Pues este proceso viene ahí en Filipenses 4:6, que fue el texto con el que comenzamos. Y ahí nos dice que lo primero que tenemos que hacer es orar. Dice que debemos de entregarle a Dios cada afán en oración. Dice, si nos presenten sus peticiones delante de Dios en oración y ruego, ¿no es así? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, orar. Ahora, para orar necesitamos hacer algo antes. Porque una persona orgullosa, soberbia, que se cree muy autosuficiente, no ora. Dice, no, yo puedo con esto. ¿No es así? Lo primero que se necesita para orar es ser humilde. Tener la humildad de decir, yo no soy todopoderoso. El único todopoderoso es Dios. Así que yo no puedo con esto, pero tengo un papá que sí puede. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso, que nosotros no tenemos el poder para solucionar toda nuestra vida. Y esto es algo que le pega tan fuerte a nuestro orgullo y especialmente al de los varones, discúlpenme. Pero por naturaleza, Dios puso esa cualidad en los varones, de que ellos quieren ser buenos proveedores. Y es una cualidad, lo estoy diciendo, es una cualidad, que sean buenos proveedores. Pero el punto es que a veces eso se convierte en una carga. Porque ellos dicen, no, es que tengo que ser un buen proveedor, y cuando no logran ser buenos proveedores se sienten miserables, ¿no? Y no es así. Porque ustedes varones, o usted mujer, si usted es la proveedora de su casa, sí, o sea, sí efectivamente tenemos que proveer, pero insisto, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si en algún momento no tengo la provisión, no tengo que vivir angustiado, ni vivir ahí tratando de tapar lo que no tengo. Simplemente, insisto, como un niño, hijo de papá, le digo, Señor, tengo una familia que alimentar, Señor. ¿De dónde me vas a dar? No sé, pero de que me vas a dar, me vas a dar. He oído cantidad de testimonios de gente que se ha sentado a la mesa sin tener alimentos, oran dando gracias por los alimentos y en el momento en que están terminando de orar, les tocan la puerta y algún vecino les lleva comida. Amén. Porque esa es lo que debemos hacer. Orar. Orar. Y cuando uno ora, Dios responde. Ahora, ya dije, lo primero que necesitamos para orar es humildad. Pero nuestra oración debe de ir acompañado de algo más, que también ya lo mencioné hace un momentito. Pero este es el segundo paso del proceso. El primer paso es orar. El segundo paso es creer. Porque hay muchos cristianos y mucha gente alrededor del mundo pidiéndole cosas a Dios, pero sin fe. O sea, le piden como diciendo, ya sé que de todas maneras no me lo va a dar, ¿no? Y para que Dios nos responda, no es suficiente con que tengamos una necesidad. Hay muchísima necesidad en el mundo y hay muchísima gente preguntando, ¿y por qué si Dios ve esa necesidad, por qué no responde? Porque Dios dice en su palabra, déjame ver si traigo el texto, sí, Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, este texto dice que es necesario creer que dice
vamos a creer, número uno, que Dios sí existe. Número dos, que Dios sí nos está escuchando. Y número tres, que Dios sí nos va a responder si estamos pidiendo algo legítimo, insisto, no caprichos. Pero si estamos pidiendo algo legítimo que un hijo necesita, debemos de tener esa fe, esa certeza de que si yo le pido a mi papá, él me va a responder, no hay problema. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que va a haber una respuesta a su oración. Ahora, el énfasis, entonces, el énfasis de este texto de Hebreos 11 está en que no basta con orar, sino que la oración debe ir acompañada con fe. Exactamente. O sea, que debemos de tener esta certeza de que Dios nos va a suplir todo lo que nos falte. Y fíjense, en el texto que estamos estudiando en Filipenses 4, si usted lee el versículo 19, a ver, léalo, para que su fe se fortalezca un poquito. Filipenses 4, 19. Vamos a leerlo todos en voz alta. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo. A ver, vamos a cambiarle ahí. Todo lo que me falte. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a suplir todas mis necesidades conforme a mi sueldo? No. ¿Conforme a mi trabajo? No. ¿Conforme a dónde vivo? No. No, conforme a su riqueza. Y no hay ser más rico que ellos. En esto se debe basar nuestra fe. Ve cómo todo encaja y ve cómo todo está dentro del mismo texto. Ahí mismo dice, ¿en qué se debe basar nuestra fe? En que Dios va a suplir mis necesidades, no hay problema. Él es rico. Ahora, los cristianos y todo aquel que se diga hijo de Dios, debemos de confiar plenamente en que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Y esto que acabamos de leer es una promesa. No debemos de dudar de la palabra de Dios. La Biblia enseña que tanto los esposos como los padres deben de ser los proveedores del hogar, ¿cierto? Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, la Biblia también enseña que Dios es el mejor padre y el mejor esposo que existe. Amén. Por lo tanto, Dios es el mejor proveedor del universo. Amén. Y si usted es hijo de Dios, entonces ya no va a dudar de su proveedor. Porque simplemente, insisto, eres mi esposo, eres mi padre, eres mi proveedor. No hay de qué preocuparse. Ahora, dice por ahí, una vez también Jesús por ahí contó una parábola en donde dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Bueno, aquí estaba hablando del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que si nosotros como seres humanos, como padres imperfectos, siempre buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, dice aquí, ¿cuánto más Dios, que Él es bueno? Él sí es bueno, nosotros no. Nosotros somos imperfectos. Tenemos un grado de bondad, pero somos imperfectos. Pero Dios es bondad, es amor. ¿Cuánto más Él no nos va a dar todo
también en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios dijo, Se lo va a cumplir. no te afanes, porque yo sé qué cosas necesitas y yo te voy a suplir todas tus necesidades conforme a mi riqueza, les aseguro que Él no se ha arrepentido. No cambió de opinión y dijo, no, mejor ya no. No es como algunas personitas traicioneras que un día nos dicen una cosa y al otro dicen, no, ya cambié de opinión. No, Dios no es así. Los seres humanos nos hemos vuelto muy desconfiados, porque muchas veces nos han traicionado, porque muchas veces nos han dicho, te voy a dar tal cosa y a la mera hora no nos la dan, ¿cierto? Pero Dios no es así. En Dios sí podemos confiar. Él nunca nos va a traicionar, Él nunca nos va a prometer algo que no nos vaya a... Y cuando nosotros le creemos a Dios, Él va a actuar. Y Él va a actuar como Él es, o sea, de forma sobrenatural. Y ahí mismo en Filipenses, el versículo 13, viene un texto que a todo mundo le encanta repetir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la mayoría de la gente lo dice sin entender qué dice este texto, porque están enfermos y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no sé, van a ir a un lugar y todo lo puedo, y se sienten cansados y todo lo puedo. Pero este texto no está hablando de cansancio, ni de enfermedad, ni de tristeza, está hablando de lo económico. Ya lo leímos, el contexto. Está hablando de lo económico. O sea que aquí el apóstol Pablo, cuando dijo, ya lo leímos, es estar en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la escasez, y luego añade, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba hablando de que él podía soportar tanto la pobreza como la riqueza, siempre y cuando estuviera, ¿qué? Fortalecido en Dios. Siempre y cuando nuestra fe esté bien firme. Ahora vamos al tercer paso del proceso. El tercer paso, ¿cómo termina nuestro versículo de Filipenses 4:6? Dice, con toda, ¿qué? No, en la última, las últimas tres palabras, pues, ¿qué dice? Oración y ruego. No, las últimas tres palabras de los versículos. Oración de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias. Ahí está la clave del tercer paso. Dice que después de orar tenemos que mostrar gratitud. Ahora, yo acabo de hablarles de fe. Y en Hebreos 11:1, que es un texto que creo que la mayoría hemos escuchado, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿De lo que ya tengo en mi mano? No. No. De lo que no tienes, de lo que no puedes ver, pero que tú tienes la seguridad que va a llegar. Eso es la fe. Ahora, ¿qué nos está diciendo este texto de Filipenses 4:6? No es casualidad que después de decirnos con oración y ruego, luego nos mete la acción de gracias. No lo sé, ¿les hace raro? Tú estás orando porque estás afanado y de repente te pidas y empiezas a dar gracias. Y tú dices, ¿gracias de qué? Si estoy atribulado, ¿no? Angustiado. Dios dice, yo quiero que tú me demuestres que sí me crees. Sí, amén. Que sí me crees que te voy a proveer. Y no quiero que solamente me des gracias cuando ya te haya provisto. Quiero que antes de que yo te dé lo que necesitas, por pura fe, tú ya empieces a agradecerme lo que te voy a dar. ¿Por qué? Porque yo ya te dije que te lo voy a dar. Así como cuando usted le promete un regalo a su hijo, si el hijo está bien educado, le debe decir, gracias papá, ¿no? Aún antes de que el regalo llegue. Usted va a la tienda y le dice a su hijo, ay, ¿me compras eso? Te lo regalo para tu cumpleaños. El hijo se queda con
empiezo a agradecer, porque no me cabe la menor duda de que lo voy a recibir, de lo que Dios me va a dar. Ahora voy a pasar aquí a otro detallito importante, porque yo soy de meterme a los textos en el idioma original. Entonces yo busqué esta palabra, acción de gracias. Bueno, no es una palabra, es una frase. Yo busqué la palabra acción de gracias en el griego, y ¿qué cree que me encontré? Resulta que en el griego no vienen tres palabritas, viene una sola. Y me encontré que la única que tenía traducción era la palabra gracias. O sea, la palabra acción de no existe en el escrito en griego. Pero cuando investigué el significado de esa palabrita griega que estaba traducida como gracias, me encontré con algo muy importante. La palabra gracias en griego que se usó aquí es la palabra eucaristía, que sí, se puede traducir también como lenguaje de gratitud, y aquí le va lo bueno: acto de adoración. ¿No le parece curioso que está hablando de actos y de acción de gracias? Porque entonces aquí ya no se trata solamente de decir, sí, gracias Señor. No, dice, quiero ver acción. Quiero ver un acto de adoración con el que tú me agradezcas lo que todavía ni te doy. Fíjese, entonces aquí Dios de veras está poniendo a prueba nuestra fe, porque nos está pidiendo que demos antes de recibir. Pero eso es precisamente lo que dice en Lucas 6:38: dad y se os dará. No es al revés, como muchos quieren. No, primero dame y luego doy. Primero dame el trabajo y luego diezmo. Primero dame esto y luego ayudo a fulano, pero primero dame a mí. No, dice Dios, así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios, si tú de veras crees que yo te voy a bendecir, quiero que vayas y bendigas, quiero que des, que me muestres, que me demuestres que crees que sí te voy a dar. Haz algo que demuestre tu fe. Ahora, le voy a demostrar que no estoy fuera de contexto. Ahí en nuestro texto de Filipenses 4, ¿qué dice el versículo 5? Vuestra ¿qué? Gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro ¿qué? Cuidado. Vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Sin embargo, voy a leer el versículo del 14 al 19. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? Dar y recibir. De dar, pero primero dar y luego recibir. Sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De lo económico. No es que busque dádivas. Y esto también es muy importante, ¿eh? No. ¿Pablo buscaba las dádivas? No. Eso significa que Pablo no andaba diciendo, ay hermanos, denme una ofrenda, ¿no? Eso no es lo que hacía Pablo. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en
estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Esa parte ya la habíamos leído. Bueno, quiero hacer entonces recalcar. Pablo nunca pidió una ofrenda para él. Sí hubo una vez que pidió una ofrenda, pero fue para enviársela a los pobres. ¿Sí? Pero para él no. Pero lo que sí estaba haciendo aquí, en esta carta a los filipenses, lo que él estaba haciendo era agradecer. Aquí dice vuestra gentileza. Gentileza significa generosidad. Ese corazón dispuesto que tuvieron los filipenses de decir, oye, ¿y el apóstol Pablo cómo le estará haciendo para comer? Porque está predique y predique, entonces pues vamos a mandarle algo. Ya no les estaba predicando a ellos, estaba predicando en otra ciudad y ellos lo seguían enviando para sus necesidades. Y aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es decirles, me llené de gozo cuando revivisteis eso, porque por un tiempo lo habían dejado de hacer porque no había habido la oportunidad, porque dice que estabais solicitos, pero no había habido la oportunidad. Entonces, esa solicitud de los filipenses habla mucho de su fe. Y después Pablo añade, por nada estéis afanosos. Y está hablando de lo económico. Entonces Pablo les dice, no se preocupen, no se afanen, mejor sigan dando, demostrándole a Dios que le creen que Él les va a dar más. Pablo motivaba a los cristianos a que tuvieran un corazón dispuesto a bendecir económicamente a aquellos que tenían necesidad. Y es interesante, les digo esto, que la fe se demuestra por medio de la gratitud. La gratitud se demuestra por medio de actos, no solo de decir gracias. Se demuestra por medio de acciones de gracias. Y la de gratitud se demuestra por medio de la generosidad. Entonces, si usted cree que Dios le va a proveer, eso quiere decir, entonces les digo, que usted va a dar primero antes de recibir esa bendición que necesita. Ahí en Mateo 6:33, Jesucristo dijo, más buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, pero primero tú buscas bendecir el reino de Dios. Y cuando tú te dedicas a bendecir el reino de Dios, entonces Dios se dedica a bendecirte a ti. Y no al revés. Hay mucha gente que solo busca a Dios para ser bendecido, pero nunca están dispuestos a bendecir el reino de Dios. Así que para concluir, el proceso para erradicar el afán de nuestra vida es tener humildad, orar con fe y tener acciones que demuestren nuestra gratitud. Así que en lugar de afanarnos, lo que debemos de hacer es eso: orar y dar. Dar como muestra de gratitud. En lugar de preocuparnos, nos vamos a ocupar. ¿En qué? En bendecir a otros. Pero si la que estoy necesitada soy yo. Sí, pero tú tienes un padre que te va a proveer, y a lo mejor
tan rico como el tuyo. Entonces vamos a ocuparnos de bendecir a esas personas para demostrarles que Dios les ama. ¿Sabes qué? Te traje esta bendición porque Dios te ama. Vamos a bendecir a las personas.